fe en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la presencia de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Solo a Él, con esta dulce y preciosa melodía de adoración para el que es digno, el único que es digno de alabanza, de adoración. Y mi adoración y mi alabanza son para usted, Señor. Recíbala porque es el único digno de adoración y de exaltación, Señor. El único digno, y toda le pertenece a usted, Señor. En el nombre de Jesús, muy buenos días para todos, buenos días, bendecido, maravilloso día tengamos todos en el Señor Jesús. Bienvenidos todos aquí a este estudio de la preciosa palabra del Señor. Hoy vamos a dar inicio a la primera carta a los tesalonicenses. Voy a hacer primero una breve introducción. El video de hoy es la breve introducción a la carta a los colosenses y a los tesalonicenses, perdón. La primera carta a los tesalonicenses. Entonces voy a leer esta pequeña introducción en la Reina Valera 1960. Bueno, entonces la leo en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo de Dios, que sea siempre dándonos la palabra de bendición que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Y sea usted guardando nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que solo sea su palabra insertada en nosotros, Señor. No palabra de hombre, no enseñanza de hombre, no guianza de hombre, sino de usted, precioso Espíritu de Dios. Entonces, en la vida del apóstol Pablo, Tesalónica, vamos a ver qué era, porque pues Pablo es el que dirige estas cartas a todas estas iglesias que ya hemos visto y que ya nos falta por ver. Mas, sin embargo, es para nosotros hoy día, y el apóstol porque fue levantado para los gentiles, para nosotros que no somos judíos, ¿ve? Fue levantado para llevar el evangelio. Entonces, la vida del apóstol Pablo, Tesalónica, la actual Salónica, era la capital de la provincia romana de Macedonia. Su numerosa población estaba formada por una mezcla de residentes nativos y extranjeros. Es bueno saber quiénes vivían y a quiénes estaba dirigido la carta. Entonces, esa es la introducción. Estamos pues teniendo un bagaje a quiénes estaba dirigida, a quién va dirigida esta carta. Bueno, agrupados estos últimos en colonias de las más diversas nacionalidades. Entre estas se encontraba la judía, que debía de ser importante, puesto que disponía de su propia sinagoga. Pablo y sus colaboradores fueron los primeros en llevar a Europa el Evangelio de Jesucristo. Habiendo zarpado del puerto de Troas, desembarcaron en Neápolis y luego se dirigieron a Filipos, desde donde pasando por Antípolis y Apolonia arribaron a Tesalónica. La actividad del apóstol en Tesalónica dio como fruto la conversión de algunos judíos
de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas, no pocas mujeres de ahí de Tesalónica. Pero también provocó los celos de los judíos que no creían, los cuales alborotaron la ciudad hasta el punto de obligar al apóstol a abandonarla principalmente. ¿Ve? Obligaron los judíos porque eran muchos, habían de todos los lugares, pero ellos como que eran un gran número, una gran población porque tenían su propia sinagoga y alborotaron todo por los mismos celos. A veces, ¿cuántas veces por los celos? Y estamos peleando a veces contra Dios. Y no, dejemos cada uno que dé, ¿cierto? Entonces, como el apóstol, obligaron al apóstol a abandonarla principalmente. Ahora, desde Tesalónica, Pablo se dirigió a Berea. Lo sacaron de Tesalónica. Estos, cuando es de verdad, sean ustedes los que hagan la deducción. ¿Ve? Obligaron. Entonces, desde Tesalónica, Pablo se dirigió a Berea, luego a Atenas, finalmente a Corinto, donde alrededor del año 50 redactó la primera epístola a los tesalonicenses, la más antigua de las que conocemos del apóstol y probablemente también el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Importante. Mire que este es saber cuál es uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, la carta a los tesalonicenses. Y fue escrita realmente desde Corinto, desde Corintio, porque allí se encontraba el apóstol, donde fue rezagado, donde lo echaron y fue a parar. Pero es una bendición, porque donde iba, él iba llevando el evangelio. O sea, más se propagaba el evangelio, realmente. Entonces, la intención de Pablo era regresar pronto a Tesalónica, pero no pudo hacerlo, así que desde Atenas mandó a Timoteo. O sea, a Pablo sí le temían, mandó a Timoteo, por eso era necesario que él tuviera gente. En términos generales, las noticias que le trajo Timoteo a su regreso eran buenas, aunque también hablaban de cierta falta de madurez entre los cristianos de Tesalónica. O sea que les faltaba madurez, porque no pudo estar Pablo para realmente cimentarlos allí. Entonces, esa es la carta, vamos a ver qué es la reprimenda, qué es lo que Pablo recomienda, cómo les habla a los tesalonicenses, porque eran realmente todavía muy bebés, no estaban maduros en el evangelio, eran todavía inmaduros. Entonces, por eso Pablo les escribe la carta. Ahora eso es lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, en términos generales, las noticias que trajo Timoteo a su regreso eran buenas, aunque también hablaba de cierta falta de madurez entre los cristianos de Tesalónica. De todos modos, Pablo se sintió satisfecho y no tardó en manifestarlo por escrito. O sea, se habían mantenido, eso era la noticia buena. En medio de la persecución, en medio de la gran población de los judíos, los que habían conocido el evangelio se mantenían, aunque les faltaran madurez, pero se estaban manteniendo allí en el evangelio y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, la primera de las dos sesiones, entonces ahora sí habla de qué vamos a tratar, ¿ve? En la carta a los tesalonicenses. La primera de las dos sesiones principales en que se divide el texto está precedida de un saludo, una acción de gracia. La segunda sección contiene una exhortación a vivir en paz y en fidelidad a Dios. A vivir en paz y en fidelidad a Dios. A los hermanos y a las iglesias, Pablo está hablando de eso. A vivir en paz, la reconciliación, el ministerio que nos fue dado. ¿Ve? Entonces, el retorno del Señor, dice, es inminente.
pero en el momento desconocido. Por tanto, es necesario estar atentos y vigilantes. O sea, el momento que el Señor va a venir es inminente. Estén atentos, vivan en paz. Yo no he leído aún la carta, les soy totalmente sincera, no la he leído aún. Entonces, estoy haciendo el breve resumen y de aquí estoy entendiendo lo que va a tratar la carta ya, de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo. Más bien, lo que nos va a hablar el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Pablo. La carta concluye con una invitación a todos los creyentes para que cumplan con solicitud sus responsabilidades como miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? A vivir en paz y las recomendaciones realmente. La carta concluye con una invitación a todos los creyentes para que cumplan con solicitud sus responsabilidades. Tenemos responsabilidades como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y aquí el apóstol en esta carta nos va a recordar eso. Nuestras responsabilidades. ¿Ve? Padre, gracias, Señor. Gracias por esta pequeña introducción que nos ilustra un poco qué vamos a tratar, qué es lo que el apóstol, Señor, va a hablar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayude a nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Ayude a quitar esos pensamientos nuestros, Señor. Nuestro sí mismo, para que sea usted. Ayude a quitar ese corazón mío, para que sea el corazón de Cristo el que venga, Señor, y pueda recibir la palabra conforme es enviada. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bendecido, maravilloso día tengamos todos.